La verdad es que no hay tarea menos creativa que la de un predicador del Evangelio, porque quien ocupa este lugar para hablar del Evangelio, realmente su función, decía un gran teólogo del siglo pasado, su función es prácticamente la de un cartero. Tiene una carta que entregar, el mensaje de la carta no le pertenece, eso ya está escrito, y su única función, bien modesta, es hacer llegar esa carta y hacer llegar ese mensaje, que no es otro que el mensaje de Jesús. Lo interesante de ese mensaje es que es para todos, pero solo algunos lo comprenden y solo para algunos resulta cercano. Y lo más curioso todavía es que esos algunos no son las personas sabias o las buenas personas. Los que pueden entender el mensaje de Jesús son los malos. Realmente, los únicos que pueden entender el mensaje de Jesús, pues son los enfermos del alma, estos. Esto no lo dice la Biblia, pero es una verdad grande. Es una canción antigua que decía aquello de que solo los que se ahogan pueden ver a Jesús. Solo los que se ahogan pueden ver a Jesús. Para los demás, el mensaje del Evangelio es irrelevante. Puede ser incluso verdad, pero no significa nada, no aporta nada a sus vidas, porque nada necesitan. Sienten que nada necesitan. Así que, aunque es un mensaje que es para todos, lo cierto es que solo algunos pueden entenderlo y pueden descubrir que es relevante. Así que, si tú te sientes moralmente sano y fuerte, si estás seguro de ti mismo, de tus caminos, de tus decisiones, si estás satisfecho de tu vida, de tu condición, es que no vas a poder comprender lo que Jesús tiene que decir, porque eso apela siempre a una necesidad interior que todos tenemos, pero no todos percibimos. Así que quiero leeros un texto a propósito de esto, porque es Jesús mismo quien lo dice. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, hay una narración. Quizás los que son cristianos, van a la iglesia, ya hace tiempo la conocen y no les resulta muy llamativa, pero lo cierto es que realmente es sorprendente. Dice el texto que pasaba Jesús y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás algunos no sabéis qué es esto de los publicanos. Así en breve. En aquel tiempo, en el Israel del siglo I, bajo el poder de Roma, había algunas personas que compraban el derecho de aplicar impuestos en todas las cuestiones de importación y de exportación. Y entonces pagaban un precio fijo al imperio y entonces ellos se convertían en cobradores de impuestos, que a su vez delegaban en otros, que eran los que finalmente se dirigían a las personas y les cobraban esos impuestos. Como es de suponer, porque las cosas no han cambiado mucho en 20 siglos,
Pues cada uno de estos elementos de la cadena sobrecargaba el tema este de los impuestos para añadir una ganancia personal. Es decir, eran los corruptos de la época, la gente vil, miserable y corrupta que se aprovechaba de los demás para enriquecerse. Estos eran los publicanos. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, cuando leemos, pero era algo extendido en la sociedad de aquel tiempo, hablar de publicanos y pecadores era prácticamente hablar de la misma cosa, eran palabras que se utilizaban como sinónimos. Era lo mismo, un publicano, por definición, era un corrupto y era un pecador, era una mala persona. Y esto es lo que, sin embargo, escandalizaba a tanta gente, porque Jesús, hemos leído, se juntaba precisamente con esto, con los corruptos. Mateo, del que acabamos de leer, que le llamó porque estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es que Mateo era uno de estos publicanos. Mateo era un corrupto que aprovechaba su posición para abusar de la gente y para robar lo que no le pertenecía. Y es muy interesante porque en el Evangelio que Mateo escribe, una y otra vez, con mucha frecuencia, habla de los publicanos. Él era uno de ellos. Y lo que habla es sobre todo a propósito de lo que para él había significado este encuentro con Jesús. Los fariseos, que eran personas buenas. Es verdad que nos ha llegado esa palabra como sinónimo de gente hipócrita, pero realmente no era así. Era gente buena, era gente religiosa que realmente cumplía todos los preceptos de la religión judía. Era gente que procuraba estar a bien con Dios y en general tenían conciencia de estar a bien con Dios. Y esta gente, cuando ve que Jesús, un predicador, un maestro de la fe, se reúne, se junta, se sienta a la mesa, ya sabéis el sentido también entre nosotros en España, todo el Mediterráneo, ¿no? La idea de compartir la mesa no es solo dar comida, tiene un sentido de cercanía, de familiaridad, de comunión, todo eso, pues que Jesús estableciera ese tipo de vínculo tan cercano con tan mala gente, eso les desconcertaba. A mí también, Maricruz, pasa, termina, ya, por favor, a mí ya 300 personas más, os ruego. Muchas gracias. Muy bien, venga, vamos. Si hay solo un Mateo, lo tenemos fácil. Si hay varios, será más complicado. Procurad, eso es, ahí, gracias. Ni sois publicanos ni pecadores, no os preocupéis, no tiene que ver con eso. Podéis imaginar el cuadro, supongo. ¿Qué hace una persona buena como Jesús juntándose con personas que no lo son? ¿Qué mensaje tiene que decir Jesús que asombrosamente solo estas malas personas pueden entender? Eso es lo que desconcertaba a los fariseos. ¿Pero por qué come con todos estos? Y Jesús les explica la razón, es que el mensaje que él tiene es precisamente para estos, es solo para estos. Si tú crees que eres una buena gente, perfectos no hay nadie, todo eso lo decimos, en el fondo rozamos la perfección. Si tú crees que eres buena gente, si estás satisfecho de mirarte al espejo y cuando piensas en tu propia condición sientes que todo está en orden y que, en fin, todo está bien, pues es que no vas a comprender el mensaje que Jesús tiene, porque dice Jesús que su mensaje es precisamente para los pecadores, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque los sanos, o los que al menos creen que están sanos, no tienen necesidad de médicos, solo los enfermos. Y yo soy un médico, vengo a traer salud al que se siente enfermo, y vengo a traer perdón y restauración al que se sabe y al que se siente que está incompleto. Al resto, lo que yo tengo que decir no lo van a entender, y si lo entienden, pensarán que no lo necesitan. Si este es un pasaje que llama la atención, hay otro todavía más desconcertante. También lo encontramos en el Evangelio que escribe Mateo. En realidad, solo aparece en el Evangelio que escribe Mateo, en el capítulo 21.
el versículo 28. Qué interesante, ¿por qué precisamente este que era mala persona? ¿Por qué es este el único que siente la necesidad de recoger y dejar escrito este hecho? Unas palabras de Jesús. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo: «Ve hoy a trabajar en mi viña». Y respondiendo él dijo: «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: «Sí, Señor, voy». Pero no fue. Y pregunta Jesús: ¿y cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y entonces lo más sorprendente que podríamos esperar de un maestro de la religión, porque Jesús les dijo: «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». Las prostitutas y los corruptos van delante de vosotros al reino de Dios. Esta palabra ofendía profundamente a los religiosos de aquel tiempo y desconcierta también hoy a muchas de las personas que nos congregamos en las iglesias. Probablemente porque muchas de esas personas han olvidado que hubo un tiempo en que también ellos se sentían como malas personas. Quizás porque han olvidado que hubo un tiempo en que ellos también sentían una profunda necesidad de algo que viniera de parte de Dios, que pudiera poner en orden lo que había en su interior. Quizás porque han olvidado que hubo un tiempo en que ellos sabían, aunque no lo dijeran y lo compartieran con nadie, que necesitaban sentirse perdonados, que alguien les diera una oportunidad para empezar de nuevo y para enfocar la vida de otra manera. Aunque quizás hoy lo han olvidado, eso fue lo que un día les llevó a buscar a Jesús, a entender el mensaje de Jesús y a sentirse entusiasmados con la figura y con el mensaje de Jesús. A veces lo olvidamos y cuando miramos el mundo, diríamos desde la orilla, acompañados de Jesús, tendemos a mirar a la otra orilla y sin darnos cuenta reproducimos esta misma actitud de aquellos fariseos que se sentían tan satisfechos con su propia condición que miraban al resto de una forma siempre despectiva. Siempre ha sucedido. Cuando el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Corinto, les tiene que recordar, porque era gente que por algunas circunstancias se sentían como muy satisfechos, pues les tiene que recordar que ellos mismos hubo un tiempo eran así de esta manera. No muchos de vosotros sois sabios, según los criterios meramente humanos, ni muchos sois poderosos, ni muchos de noble cuna. En realidad, les dice, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Para estos es el mensaje de Jesús. Así que esta mañana todos vosotros sois bienvenidos y nos sentimos tan honrados de la presencia de cada uno de vosotros aquí, de los que venís siempre, de los visitantes, los que estáis por venir, nos sentimos honrados porque, en fin, podríais hacer cualquier otra cosa, estáis aquí de verdad, muchas gracias, pero nosotros, y especialmente cuando tomamos este lugar, solo tenemos una cosa que decir, solo tenemos una cosa que contar. Aquí no somos creativos, no pretendemos ser creativos ni originales, estaríamos perdidos. Solamente tenemos que repetir una vez más que hay un mensaje que tiene que ver como destinatarios a todos, aunque solo aquellos que se saben necesitados lo pueden aprovechar.
Si tú eres de estos necesitados, entonces, qué bueno, porque tú vas a apreciar y vas a comprender el valor que esto tiene. El mensaje de Jesús, estamos hablando tanto, pero bueno, ¿qué mensaje es ese? El mensaje de Jesús se puede resumir en 2 palabras, que son arrepentimiento y perdón. Nada más. Arrepentimiento y perdón. Y arrepentimiento no es otra cosa, no es un sentimiento, ¿vale? No, eso es otra cuestión. Arrepentimiento fundamentalmente es una decisión. Arrepentimiento es el reconocimiento de la condición interior de necesidad, la condición interior de bancarrota, la condición interior, por más que los de alrededor nos aplaudan o lo ignoren, pero ese profundo sentido de malestar con nosotros mismos, por los caminos en los que nos hemos enredado, por decisiones equivocadas tomadas, por actitudes de nuestro propio interior de las que nos gustaría deshacernos. Nadie tiene que venirnos a acusar de nada. Quisiéramos deshacernos de eso, pero no sabemos cómo ni podemos. Y ese malestar profundo nos acompaña. La conciencia de esa realidad, de esa condición y la decisión de poner confiadamente nuestra vida en las manos de Jesús. Eso es el arrepentimiento. Con lágrimas, sin lágrimas, dando saltos en silencio en medio de la multitud, eso es absolutamente irrelevante porque tiene que ver con circunstancias secundarias. Pero esta es la cuestión. Esto es lo que representa el bautismo. En realidad eso es lo que estamos haciendo. Es decir, los jóvenes que habéis escuchado, lo que cada uno con circunstancias y contextos distintos, pero participan de esta realidad, la conciencia de su necesidad, el reconocimiento de su necesidad y la decisión de orientar su vida bajo la dirección y la guía de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, lo que supongo la mayoría lo conocéis, pero lo que vamos ahora a hacer es efectivamente es eso, literalmente una representación. La representación del fin de una vida. No en el sentido de que abjuran de todo y... No, eso sería una tontería y además sería imposible. Es el final de una manera de entender la vida. Una vida entendida a la manera de cada cual. Vivir, pues como uno cree que le conviene vivir. Esa manera de entender la vida ya no existe en estas personas. Han decidido que así no quieren seguir viviendo. Quieren orientar la vida de otra forma. No van a salir del agua perfectos. Si eso fuera posible, yo me tiraría el primero, porque hay muchas cosas de las que me tengo que deshacer. No funciona así. Esto no es magia, es una representación. Pero lo que están expresando es la decisión que firmemente han tomado de orientar la vida de otra manera, en la que ahora Jesucristo es Señor, es el que marca la pauta, el que enseña, el que muestra, el que guía, y han decidido que merece la pena fiarse de Jesús. Por eso lo hacemos así, además, porque puestos a representar con un símbolo, pues es mejor que ese símbolo exprese claramente lo que se está queriendo decir. Porque además es el modo en que los judíos practicaban su bautismo y es el modo en el que en el Nuevo Testamento se practicaba el bautismo también. Incluso es la manera en que somos fieles al significado literal de la palabra. La palabra griega baptizo, que es la misma palabra que se utilizaba cuando se hablaba de teñir una ropa, cuando se hablaba de tomar una prenda y sumergirla en otro líquido para cambiar su color. Eso era bautizar, es decir, sumergir por completo. Y la idea es que hay ese cambio de rumbo. Eso es el arrepentimiento. Y a eso Jesús corresponde con una experiencia, no con un concepto, con una experiencia de perdón. De perdón. Las más de las veces no enfrentamos nuestra miseria, no
por ninguna otra razón, sino porque no sabemos luego qué hacer con eso y cómo manejarlo y cómo convivir permanentemente con esa convicción de fracaso, de error, de pecado, de fallo, de ruina. Y como no sabemos manejarlo, preferimos no mirarlo. Pero una persona que da ese giro para poner la vida delante del Hijo de Dios no tiene necesidad de esconder nada, porque la propia expresión de traerlo a la luz delante de Dios traslada como respuesta de parte de Dios la experiencia firme, completa y definitiva del perdón. No hay experiencia más amarga que el sentimiento interior de la culpa, pero no hay experiencia más poderosa, más liberadora, más sanadora que la experiencia del perdón. ¿Qué hombre puede perdonar nada? Nadie. Pero Jesucristo lo hace. Y a la experiencia de perdón añade otra experiencia, no una doctrina, una experiencia. La experiencia de la restauración, la experiencia de la reconstrucción de una vida, la vivencia real de una renovación personal. Creo que de alguna forma lo cantábamos hace un rato, esa declaración que encontramos en la Biblia: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. No hay ideología, no hay religión, no hay beatería que pueda afirmar esto con esta rotundidad, que significa la oportunidad de una vida nueva. No de una creencia nueva, de una vida nueva. Las cosas viejas, todo el lastre que con el paso de los años se nos va amontonando, toda esa suma de elementos de nuestra vida que a nosotros mismos nos causan tristeza y desolación y frustración. Y a veces el apóstol Pablo llegó a decir que él a veces se sentía como si estuviera arrastrando un cadáver, porque le perseguía su propia condición y la realidad de su miseria humana. Hasta que la experiencia del perdón le permitió romper con todo eso y empezar un camino nuevo y una vida nueva. Eso es la fe. Y a veces creemos que esto de ser cristiano es venir a la iglesia y nos quedamos apenas en la periferia. Nos suena un poquito la melodía, pero no hemos entendido nada de la letra, no hemos entendido el mensaje, porque es que el mensaje es para los que se hace comprensible para los que se saben necesitados. Por eso resulta tan poderoso, porque mientras alguien lo decía también de estos jóvenes que se van a bautizar, mientras nos pasamos la vida intentando aparentar porque necesitamos desesperadamente el aprecio y el respeto de los que nos rodean, es cuando venimos delante de Jesús y encontramos la asombrosa libertad de poder ser nosotros mismos, reconocer nuestra propia necesidad y nuestro propio fracaso para experimentar no la acusación ni el reproche, sino el perdón y la restauración. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando venimos aquí, pues no pretendemos ser originales, porque no tenemos otra palabra que anunciar, sino la palabra de la reconciliación con Dios. La mano que Dios ha extendido, llamándonos a todos a reconciliarnos con Él. Sin necesidad de empeños, ni de esfuerzos, de méritos, ni de triunfos, porque para conseguir que Dios extienda su mano, porque la mano de Dios ya está extendida hace tiempo. Desde la cruz, Dios extendió su mano para invitar a cada uno de nosotros a experimentar el perdón y a experimentar una vida nueva. Por eso, claro, el reino, escribía alguien, lo regala el Padre únicamente a los pecadores, los que han llegado a ser tan pobres que ni siquiera se quieren justificar, que tan solo esperan el don de quien sabe que les ama. No los justos, sino los pecadores. No los sabios, sino los incultos. Los que, como niños que siendo pequeños, desvalidos, se dejan querer y se dejan acoger. ¿Cómo lo ha hecho Jesús? Lo ha hecho, ya lo sabéis, por su sacrificio en la cruz. Él
la encarnación, ¿recordáis esa palabra así tan solemne? Que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo uno como nosotros, que Dios tomó nuestra condición, que Dios se ha acercado, se ha bajado y pagó todas nuestras culpas. Todo ha sido pagado, todo ha sido perdonado, todo ha sido reparado. No hay nada que hacer, ya ha sido hecho. Solo queda recibirlo. Quiero terminar con esa narración también del Evangelio. Muchos la reconocéis, se repite en varias ocasiones. Es la historia aquella de una mujer, dice el Evangelio, una mujer pecadora. Siempre serán los mismos. Es que, claro, por eso siempre serán corruptos y prostitutas que se saben, aunque se afirmen ahí, porque ¿qué otra cosa pueden hacer? Pero que se saben tan necesitados. Estos son los que pueden apreciar ese mensaje. Y el Evangelio cuenta la narración de aquella mujer, dice el texto, pecadora, que cayó a los pies de Jesús. Y dice el texto que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y en una cultura como la nuestra, donde todas estas cosas las hemos oído desde pequeños y las hemos visto representado y hemos visto cuadros y todo eso, a veces pasa casi desapercibido, pero imagínate el cuadro, porque esto es una explosión de gratitud. Es una explosión de gratitud, es el impacto imposible de expresar con palabras, el impacto de la experiencia del perdón. Y aquella mujer que había sido una mujer prostituta, rechazada de todos, que apenas si le dejaban entrar en ningún lugar, había experimentado esta realidad del perdón y de la restauración de Jesús y se acercó a él cayendo y a falta de palabras lo expresó de esta manera. Había sido rechazada de todos, pero había entendido el mensaje del perdón. Y Dios nos lo ofrece a todos, de igual manera, el mismo perdón. Pero, claro, cobra sentido solo para aquellos que nos sabemos necesitados del perdón y de la restauración. Si tuviéramos que hacer una declaración pública y una confesión pública de nuestras miserias, en fin, yo no creo que nadie estuviera dispuesto a hacerlo y haría bien. Para eso está Sálvame y en fin, estas cosas, ¿no? Pero no tienes que hacerlo delante de nadie. Tienes que hacerlo a solas delante de Jesús. Nada más. Y delante de Él, reconocer que tú eres de estos necesitados. Y que hay un peso que solo puede ser quitado de encima con el sentimiento del perdón. Y un camino torcido que solo se puede enderezar de la mano de Jesús, emprendiendo un rumbo nuevo. Y porque viene de Dios, esto es un regalo. Y no es exclusivo de nadie, ni le pertenece a nadie, ni lo otorga a nadie, porque ya Dios lo ha hecho. Y lo ha hecho gratuitamente, y lo ha hecho en Jesús. Así que acércate. Acércate a Jesús y delante de Él trae toda la carga de frustración y de miseria y de culpa y recibe el perdón y recibe la restauración. Como parte final del culto vamos a tener este tiempo de bautismos, esta representación tan dichosa. Dejadme solo un minuto para decir que siendo un acto sencillo, muy sencillo, no tiene mayor misterio, pero tiene un valor impresionante que lo diferencia de cualquier otro gesto parecido. Y es la declaración de cada uno de ellos del sí, yo creo. Es el único elemento que falta en un bautismo infantil. La voluntad del que se bautiza.
la decisión, la conciencia personal de necesidad y la decisión personal de dar un giro a la vida. Ese sí, yo creo, eso resuena en la eternidad y hace que un gesto tan sencillo sea absolutamente conmovedor. Así que en un momentito vamos a ser testigos de esta expresión pública de fe en el Señor Jesús.